Buenos días. Hoy voy a mostrar una famosa partida de la historia del ajedrez. Quizá no es una de las partidas más famosas, pero tiene sus detalles interesantes. Julio Granda es uno de los grandes maestros más fuertes de todos los tiempos de América Latina. Y el hecho de que hable español hace que uno sienta cierta cercanía. Por ejemplo, uno pudo, bueno, yo no lo vi, pero sí me contaron de que Danilo Canda, uno de los mejores jugadores de Centroamérica, le daba 5-1 a los mejores jugadores de Honduras, y Granda le daba 5-1 a Danilo Canda y lograba vencerlo. Habría que ver qué tan cierta es esa historia, pero fue de las primeras cosas que me contaron de él. Granda es un jugador muy fuerte, pero siempre hizo mención de que él no estudiaba demasiado. Y Kasparov es simplemente, en mi opinión, el mejor jugador de todos los tiempos. Hay que aclarar que no se pueden comparar jugadores de épocas diferentes. El mismo Kasparov confiesa que Carlsen juega mucho mejor que lo que él jugaba, pero también, al ser de épocas diferentes, no se pueden comparar tanto en ese sentido. Pero la dominación que tuvo Kasparov sobre los mejores jugadores del mundo durante 20 años es algo increíble. Carlsen ya lleva 7, así que veremos cuánto tiempo se mantiene. Bueno, Kasparov jugó contra Granda en la Olimpiada de 1984 y a caballo F3 él simplemente desarrolla sus piezas. Esta es una partida muy bonita y muy fácil para Kasparov. Hay una recomendación que siempre dice que entre más duros los entrenos es mejor para que en la vida real pues la batalla sea mucho más suave. Y esta es una prueba de ello. Por ejemplo, el blanco juega un sistema de fianchetto donde el alfil está en la gran diagonal y el negro hace exactamente lo mismo. Hasta este momento no ha pasado nada extraordinario y después de enroque corto por ambos, podríamos decir que ahora va a empezar ya la partida. Y en este momento, Granda no pudo aguantar ni 20 jugadas contra Kasparov. Claro, puede ser el nerviosismo, la juventud, pero aún así el nivel de preparación de Kasparov es muy a tener en cuenta. Después de C4, Kasparov hace D5, ya quitando las líneas simétricas con C5. En ese momento, lo más común es comer, pero D4 también es una posibilidad muy interesante. Y después de que el negro captura en C4, Granda hace caballo 3. La idea es bien simple, el caballo va a ir a C4 y tiene una posición normal. Por lo que Kasparov decide hacer C3. Se deshace del peón, pero obliga a que el peón blanco vaya a la casilla C3, lo cual no lo va a ubicar demasiado bien. Después de que el blanco captura, la idea del sacrificio del peón, o el regreso, porque el peón ya era de las blancas, es hacer C5 y jugar una Grunfeld. En esta posición, la línea más común, lo comentó incluso Granda en un video de él, era simplemente E3, es como la principal, con un esquema bien sólido, intentando mantener los peones en el centro y con una posición muy buena de parte de las blancas. Él se le ocurrió una idea y es parte del juego, de la preparación. Él hace caballo E5 y él confiesa que cuando viene Kasparov y le hace caballo C6 es una jugada que lo dejó como helado un poco, o sea, no se la esperó y se puso a pensar muchísimo. En realidad, caballo C6 es una evidencia de la excelente preparación que tenía Kasparov, gracias sobre todo a las enseñanzas de su maestro Botvinnik. Caballo C6 ya se había jugado antes, la había jugado Guffel, uno de los mejores jugadores de los años 70, y ya lo había jugado un par de veces. Por ejemplo, en esas partidas, Guffel sacrificó el peón con caballo por C6, B por C6,
Y después de alfil por C6, siguió alfil H3, terminando casi el desarrollo de las negras. El blanco puede comer en A8, pero después de dama por A8 se estaría dando mate en G2 y el blanco siempre podría comerse tranquilamente la calidad. O sea que no gana nada las blancas por lo que hacen alfil G2. Después del cambio de damas y caballo 4, se ve que todas las piezas negras están excelentemente ubicadas y a las blancas le falta todavía desarrollar algunas piezas. Después del alfil B2, captura y torre B8, torre B1 y dama D5. Con la dama preparando una descubierta y al mismo tiempo atacando E2, A2, el negro recupera el peón. Después de F3, dama por A2, F por E4, torre por. Y después de dama E6, en la posición de las negras es muy superior. Y después de activar las últimas piezas, alfil H6 gana un peón gracias a que cuando la torre se quita, torre por torre de 2 y el peón de D4 cae a la siguiente. Una jugada después de, en esta posición, ya con un peón de menos y un caballo, después del jaque, el blanco abandonó en la siguiente jugada. Una partida que ejemplifica muy bien las ideas de la posición. Regresando a la partida, cuando Kasparov hace caballo C6, Granda se quedó pensando y decidió tomar. Incluso Kasparov ya había jugado esa línea contra Anthony Miles. Y Anthony Miles había jugado un poco más precavido. Caballo C4 y después de caballo D5, alfil B2, alfil E6. Y hasta después de dama C2 y torre C8, el blanco se animó a tomar en C6 para que obviamente ya no tenga tanto sentido tomar con el peón. Y después de torre, caballo 5, torre C8, dama 4. La posición de las negras es muy buena, pero al final las blancas no le fue tan mal y fue tablas en una partida luchada hasta el final entre Anthony Miles y Kasparov. Seña de que caballo C6 no es una jugada nueva para Kasparov y es algo que él tenía muy bien preparado. Después de caballo por C6, B por C6, ya vimos que la jugada alfil por C6 es un poco peligrosa, por lo que Granda decide no tomar y hace dama de 3. Pero es una jugada que, como veremos, no ayuda en nada. Incluso dama C2 podría ser algo mejor, pero dama de 3, la dama queda muy mal ubicada. Y aquí en adelante viene una serie de jugadas de Kasparov que son muy buenas, pero más que todo muy lógicas. Lo único que necesita el negro es terminar de sacar sus piezas y lo hace muy rápido. Primero hace caballo de 5. Recordemos, el caballo se ha movido 2 veces, pero caballo de 5 no es una mala jugada porque ya crea una amenaza. La amenaza es bastante sencilla. Si el blanco no hace nada especial, por ejemplo, H3, vendría caballo por C3, ya que después de dama por C3, alfil por D4 y la torre de A1 caería. Entonces ya tenemos una amenaza. Entonces el blanco no puede mejorar su posición, aunque el negro ha movido 2 veces el caballo. Y además el blanco, recordemos que sacó su caballo de G1 a F3, de F3 a E5 y después incluso perdió un tiempo más con caballo por C6. Esa es la razón por la que las negras están muy bien, ya que el caballo de las blancas perdió muchos tiempos. Bueno, entonces hay que defenderse de la amenaza en C3. Lo hace Granda con torre de 1, colocando la torre en una excelente diagonal, solo que es una jugada que no es muy buena. La idea es una jugada interesante, pero tiene un solo defecto. Básicamente, dama A5 es una excelente casilla para la dama. La dama de prazo prepara alfil A6 para que esté el alfil desarrollado en una excelente diagonal y amenaza caballo por C3. La dama se desarrolla y al mismo tiempo hace una amenaza, lo que obliga a las blancas a reaccionar.
alfil B2 defendiendo. Y ahora otra vez, ¿qué pieza negra no está haciendo nada? La torre de A8 no está bien ubicada. Torre a B8 desarrolla la torre y al mismo tiempo amenaza el alfil. Una posición excelente para las negras. Ya las blancas tienen serios problemas y Granda decide defender con dama C2. Y en esta posición ya incluso Granda dice, aclarando, Granda ya era gran maestro, o sea que no es que era un principiante en esa partida, aunque él acepta que jugó bastante mal. Torre por B2 es una jugada evidente, ya que después de dama por B2, caballo por C3 está ganando un tiempo atacando a la torre, y cuando esta se quita, C por D4. El negro ha sacrificado una calidad, pero la actividad de todas sus piezas es muy buena. Y el caballo en C3 es un excelente caballo. El blanco no haya cómo defender si se le ocurrió una idea que podría haberle funcionado contra otros jugadores. Contra Kasparov, que es un jugador con unas capacidades excepcionales, lamentablemente no le funcionó. Él decidió hacer un sacrificio de calidad. Primero, captura el peón de C6, ya que si se mueve el peón a C5 puede ser muy peligroso. Y el blanco, después de alfil A6, que ataca la torre, aclarando la torre, ya no se puede mover porque jugadas como torre 2 para defender simplemente permite caballo por E2. Y después de torre por D3, atacando a la dama, a la torre de A1 y con el peón atacando a la torre de E2. La posición de las blancas colapsaría, quitando el hecho de que también hay un caballo en A3 que está muy mal ubicado. Pero bueno, entonces después de caballo B1, alfil A6, vamos a ver, alfil C6, alfil A6, y ahora sí, caballo B1. Kasparov simplemente toma en D3, y después de E por D3, el blanco tiene un peón de menos. Pero tiene la esperanza de que como hay alfiles de distinto color, y estos se mueven en diagonales diferentes, entonces haya posibilidades para salvarse en esa partida. Al moverse en diagonales diferentes tienen ciertas posibilidades. Entonces, Kasparov, jugando muy preciso, se da cuenta que el alfil de C6 está en el aire y el peón de D3 está en el aire, por lo que hace dama A6. Amenaza el alfil y amenaza el peón de D3. Pero eso ya lo había calculado Granda y hace caballo por C3, ya que comer en C6 permitiría que el caballo, aunque con un peón de menos, tendría un juego aceptable, ya que el caballo estaría muy bien ubicado y las blancas pues han pasado lo peor. Obviamente tendrían que sufrir un final con un peón de menos, pero el alfil se vería limitado por su propio peón, por lo que Kasparov no captura el alfil, sino que come el caballo, permitiendo los alfiles de distinto color, pero calculando que el alfil de G7, la gran diagonal y el peón de C3 serán suficientes para ganar la partida. La idea de Granda era que al cambiar damas la posición se simplificaría, pero después de dama por B5, alfil por B5, Granda tenía la esperanza de que quizá Kasparov hiciera torre C2. La jugada C2 es una jugada que aparentemente gana la partida, con la misma tema que se ve en la partida real, pero las blancas tienen una jugada increíble, que es D4. Tal vez no logre salvar la partida, pero después de alfil por D4, torre C1, el peón de C2 caerá, y eso le dará posibilidades al blanco de salvarse, gracias a los alfiles de distinto color que ya habíamos mencionado. Pero Kasparov, un jugador muy preciso, después de alfil por B5, siguió con la sencilla, aparentemente sencilla, torre B8, que
tiene exactamente la misma idea y cuando el alfil se quita, viene C2 que ataca la torre en la gran diagonal, por lo que no se puede hacer alfil por C2. Si la torre se quita a C1, con la esperanza de comerse el peón de C2 ya que está amenazado por el alfil y la torre, la ubicación del rey que permite la clava de la torre pierde inmediatamente después de torre B1, ya que la torre está sin defensa y no se puede comer el peón de C2 porque cae la torre. Y después de torre B1 coronaría damas. Por lo que Granda decide hacer torre a torre F1 con la esperanza de quizá poder hacer rey G2 y regresar con la torre para comerse el peón de C2. Lo que pasa es que después de torre B2 simplemente abandonó. El torre B2 defiende el peón de C2, el tiempo necesario para ganar la partida. Se está comiendo el peón de A2 también. Y por ejemplo, jugadas como alfil B3, que defendería todo en teoría, seguiría la sencilla torre por B3, A por B3, seguido de alfil B2 y la coronación del peón. Por lo que después de torre B2, Granda simplemente decidió abandonar la partida. Una excelente partida para Kasparov, no una muy buena partida para Granda, pero sí es una partida muy interesante porque al ser tan cercana uno puede ver cómo un jugador muy fuerte aprovecha las debilidades del juego de las negras, de las blancas. Hay jugadas que son aparentemente muy sencillas, pero que son muy bonitas. Por ejemplo, caballo de 5, activando la diagonal, seguido de dama 5, que controla ciertas casillas y gana ciertos tiempos, seguido de torre B8, y cada una de las piezas negras se activó en su tiempo, lo que no le permitió a las blancas que se pudieran defender. Una excelente partida de Kasparov, muy instructiva. Espero que la hayan disfrutado. La primera vez que yo vi la jugada caballo C6, aclarando ya hace muchísimos años, quedé impresionado de ese tipo de jugadas, que simplemente eran parte del repertorio de Kasparov. Y para terminar, los dejo con un ejemplo de Kasparov. En esta posición, después de dama F3, le toca jugar a las negras, que es Kasparov. Un ejercicio sencillo, pero bastante bonito. Juegan las negras. ¿Qué harían en esta posición? Espero que hayan disfrutado las partidas de hoy. Y eso es todo. Nos vemos.